Cordial saludo, estudiantes. Vamos a estudiar el tema que se llama indeterminaciones en el cálculo de límites de funciones. Les habla su profesor José Ángel Medina Alfaro. Bienvenidos. Analicemos el siguiente saber previo. Dice, una especie de animales que contaba con 3 millones de individuos fue atacada por una enfermedad. Con el paso del tiempo, su población en millones, f de t disminuyó según la función f de t igual 3 sobre t al cuadrado más 1, en la que t es el número de años transcurridos. ¿Qué ocurrirá con esa especie a medida que t aumente? Aquí puede analizar la siguiente situación. Dice, bueno, a medida que t aumenta el valor de t, pero el valor de t aumenta ¿hacia dónde? ¿Sí? ¿Hacia dónde aumenta el valor de t? Pero uno podría decir, bueno, digamos que cuando el valor de t aumente hacia un número grande, ¿no? Porque estamos hablando de años transcurridos. Dice que hubo una especie que tenía 3 millones inicialmente, fue atacada por una enfermedad y ellos fueron disminuyendo. Pero generalmente cuando uno hace estos estudios, uno estudia t hacia el infinito. ¿Qué pasa hacia valores extremadamente grandes? ¿Qué pasa cuando t tiende a infinito? ¿Qué pasa con la función f de t? ¿Qué pasa con ello? Entonces nosotros podríamos evaluar t, valores grandes, y mirar hacia dónde tiende f de t, que es el concepto de límite que estamos estudiando. O bien podemos hacer una gráfica y también analizar qué pasa con la función cuando t tiende a valores muy grandes. Entonces hay varias maneras, muchachos, varias maneras de entender aquí o de evaluar el límite de esta función. Lo podemos usar utilizando álgebra límite cuando t tiende al infinito de 3 sobre t al cuadrado más 1. Podemos resolver este límite y sabremos hacia dónde tiende la función. ¿Sí? Pero vamos a resolverlo usando la gráfica. Vamos a resolverlo usando gráfica. Entonces vamos a tener la siguiente gráfica. Si ustedes pueden graficarla en GeoGebra, los invito a que la grafiquen y de una vez analicen qué pasa con la función cuando t tiende a valores muy grandes. Analicemos entonces la siguiente gráfica que tenemos aquí, que es la gráfica de la función f de t igual 3 sobre t al cuadrado más 1. Entonces, este es f de t, este es t, y analizamos que este t se mide en millones. Por eso aquí cuando t toma el valor de 0, el 0, hay 3 millones de especies. Y después que llega la enfermedad, ataca la enfermedad, entonces la especie tiende a disminuir. Esta tendencia a disminuir, si nosotros analizamos bien, vemos que a medida que t aumente o que t tienda a valores grandes, cercanos al infinito, entonces f de t va a tender hacia dónde? Claro que sí, va a tender hacia 0. Entonces, esta intuición de que cuando t tiende al infinito, f de t tiende a 0, lo podemos analizar de muchas maneras. Aquí estamos haciendo de acuerdo a la gráfica. Si usted analiza la gráfica, a medida que t aumente, f de t tiende, claro, que si nosotros acercamos esta línea verde con el plano, el eje, el semieje positivo del t, vamos a dar cuenta que esa línea verde nunca va a tocar el eje t. Sin embargo, la tendencia, fíjese bien, la tendencia de esta función es que cuando t tienda a valores muy grandes, f de t tienda a 0. Pero matemáticamente, de manera intuitiva, decimos que ahí el límite cuando t tiende al infinito, f de t tiende a 0. ¿Sí? Porque lo decimos de manera intuitiva, porque es que si nosotros analizamos los valores de t, los valores de t, siempre va a quedar un residuo. ¿Ya? Por eso en este tipo de problemas aplicamos el concepto de límite. Porque ya un valor, por ejemplo, diga usted 0,0000000, ya eso no puede considerarse como individuo de una especie o rastro de pronto sí podemos hablar en naturaleza de que hubo un rastro de una especie, ya, pero especie como tal, ya cuando te tienda a valores muy grandes, ya pues prácticamente no habrá. Por eso en este tipo de problemas se aplica el concepto de límite.
¿ya? Porque si usted reemplaza aquí a t por infinito, usted enseguida, si hace la tendencia, lo hace de forma algebraica, de enseguida le va a dar 0, que tiende a 0, ¿sí? Pero en la gráfica, si usted quiere seguir estudiando esta gráfica, se va a dar cuenta que esta línea verde de la gráfica nunca va a tocar el eje T, sino que siempre va a estar ahí, encimita. El límite es lo que me garantiza a mí que cuando usted tienda al infinito, entonces f de t tiende a 0, que esta gráfica llegará un momento en que tocará, sin lugar a duda, el eje T, aunque es una idea bastante digamos, confusa a veces de entender, ¿no? Entonces, si yo aquí evalúo el límite de esta función, límite cuando t tienda al infinito de 3 sobre t al cuadrado más 1, dividimos por el mayor exponente, la mayor variable, mayor exponente, que en este caso sería t cuadrado. Entonces queda límite cuando t tiende al infinito de 3 dividido entre 3 al cuadrado sobre t al cuadrado dividido entre 3 al cuadrado más 1 sobre t al cuadrado. Esto es límite cuando t tienda a infinito, 3 sobre 3 cuadrado y no se divide, t cuadrado entre t cuadrado da 1 más 1 sobre t cuadrado. Entonces, cuando t tiende al infinito, o sea, 3 entre un valor muy grande, eso va a tender a 0. 1, aquí 1 entre un número muy grande también tiende a 0. Y dice que me va a quedar 0 entre 1. Y 0 entre 1 es 0. O sea que cuando en t tienda al infinito, f de t va a tender a 0, como ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, se aplica el límite, es para en este tipo de problemáticas tener una idea hacia dónde tienden esos valores para este tipo de situaciones. Ahora analicemos el siguiente problema. Dice, en una empresa metalúrgica se ha determinado que la longitud L en milímetros de cierto material aumenta cuando se calienta. De acuerdo con la expresión L igual 125 más 2x, donde X es la temperatura en grados Celsius. Según los estudios realizados, la tasa a la cual se incrementa la longitud está dada por, entonces, delta de L sobre delta de X es igual a 125 más 2x más delta de X menos 125 más 2x sobre delta de X. Determina la variación de la longitud que representa este material. ¿Qué pasa cuando la temperatura aumenta demasiado? Entonces tenemos acá que delta de L es la variación de la longitud y delta de X es la variación de la temperatura. Este cociente, delta de L y delta de X, nos permite hallar nosotros hallar la tasa de variación o la variación que experimenta delta de L, o sea, la longitud con respecto a la temperatura. Este cociente que está aquí, que prácticamente estamos hallando, es la pendiente o la variación, o en otros más adelante la derivada, ¿sí? Porque esto prácticamente es la definición para encontrar la derivada de una función. En este caso, para no hacer complejo el ejercicio, simplemente lo que vamos a hallar es la variación de la longitud con respecto a la temperatura. Es lo que vamos a resolver. Ya yo estaba nombrando temas que vamos a ver más adelante. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es resolver los paréntesis que hay aquí. Le queda 125 más 2 por x. Bueno, 2 por x y 2 por delta de x, ¿no? Menos 125 menos 2x sobre delta de x. Bueno, este 2x se cancela con este 2x, 125 se cancela con este 125 y va a quedar entonces 2 delta de x sobre delta de x. Simplificamos y nos queda entonces que es 2. Entonces fíjese, la variación que presenta este material es igual a 2 milímetros. O sea, la variación de la longitud cuando la temperatura aumente, cuando la temperatura tienda por allá
al infinito, números grandes, ¿sí? Entonces, por cada grado Celsius que aumente la temperatura. Vamos a estudiar ahora el tema cociente de polinomios en un punto indeterminación 0 sobre 0. En esta clase que estamos estudiando indeterminaciones en el cálculo del límite de funciones, solamente vamos a estudiar dos casos especiales. Un caso tiene que ver con el cociente entre polinomios, que es el que vamos a estudiar en este ejemplo, ¿sí? Porque este es un polinomio cociente, y que nos da una indeterminación en un punto determinado. Y el otro caso tiene que ver con las raíces, ¿sí? Con el cociente entonces de raíces cuadradas, también de polinomios con punto. Les reitero, hay otros tipos de indeterminaciones, pero en este caso vamos a estudiar solamente esos dos tipos de esas dos situaciones. Analicemos la primera situación. Vamos a explicar el ejemplo. Entonces, calcular el límite de cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 9 de x sobre x menos 3. Entonces, acá en la teoría nos dice que los dos polinomios se descomponen en factores para luego simplificar. Entonces, ¿cómo sabe uno si va a simplificar, si va a ser... Bueno, usted lo primero que tiene que hacer es evaluar el límite. ¿Qué pasa cuando x tiende a 3? Entonces, usted evalúa el límite y de ahí empezamos a tomar decisiones. Entonces, vamos a utilizar el principio de sustitución para evaluar este límite y decimos límite cuando x tienda a 3 de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Usted reemplaza los valores. Entonces le va a quedar 3 al cuadrado menos 9 sobre 3 menos 3. Donde va la x, usted lo reemplaza por 3. 3 al cuadrado es 9 y 3 menos 3 es 0. Perdón, 3 menos 3, ¿verdad? Entonces 9 menos 9 es 0 y 3 menos 3 es 0. Por eso se llama cociente de polinomios en un punto. El punto en este caso es 3. Estos son los polinomios indeterminación 0 sobre 0, porque miren, nos dio 0 sobre 0. Cuando usted tiene un polinomio en el numerador y denominador y le da 0 sobre 0, quiere decir que hay una indeterminación que hay que agotar, eliminar. En este caso aquí lo dice simplificar. Hay que simplificar esa indeterminación para poder calcular el límite. Entonces, si le da 0 sobre 0, dos polinomios, quiere decir que podemos hacer algún tipo de estrategia para solucionar el problema. Entonces, como viste que nos dio 0 sobre 0, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos arriba un polinomio, x al cuadrado menos 9. Si ustedes recuerdan en álgebra, ese binomio, x al cuadrado menos 9, es conocido como diferencia de cuadrados. Entonces, yo puedo aquí, miren, dice, descomponer en factores. En otras palabras, descomponer en factores es como si estuviéramos diciendo factorizar. Entonces, yo puedo factorizar x al cuadrado menos 9. Recuerden que esto es una diferencia de cuadrado. X menos 3 ya no lo puedo factorizar porque pues no tengo manera, ¿no? de hacerlo. Es un binomio, ¿sí? No hay factor común, no hay diferencia de cuadrados, no hay suma de cubos, porque son los que se aplican cuando son binomios. Pero este sí es una diferencia de cuadrado. ¿Por qué? Porque x elevado al cuadrado y además que se le puede extraer raíz cuadrada, que es x, y 9 se le puede extraer raíz cuadrada, que es 3. ¿Sí? Entonces, 3 acá es x, ¿cierto? Casualmente aquí también x menos 3. Entonces, x al cuadrado menos 9 es igual. Abrimos dos factores, acuérdense de octavo, cuando aprendieron factorización, por eso se aprende factorización. Que la raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz cuadrada de 9 es 3. Y colocamos más y un menos. Quiere decir que x al cuadrado menos 9 es igual al producto de x más 3 por x menos 3. Bueno, ya aquí está listo la factorización. X menos 3 no se puede factorizar, simplemente queda x menos 3. Y entonces ahora vamos a resolver el límite. Entonces aquí sería límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Entonces límite cuando x tiende a 3, x al cuadrado menos 9 ya sabemos que es x más 3 por x menos 3. Sobre x menos 3. Entonces fíjense, como x tiende a 3,
pero no llega a 3, sino que tiende, yo puedo cancelar esta expresión. Y me va a quedar límite. Esto lo puedo cancelar porque el x tiende, más no es 3, tiende a 3. Entonces el límite, cuando x tiende a 3, me queda de x más 3, ¿verdad? Ahora aquí ya no hay problema, puedo reemplazar a x por 3, entonces queda 3 más 3, y esto es igual a 6. Fíjense que en primera instancia me había dado 0 sobre 0. Entonces factorizamos, evaluamos simplificamos y después evaluamos el límite. Son 3 pasos. Primero factorizar, luego simplificar y por último tender el límite. Ahora viene el otro caso. Cociente de raíces cuadradas de polinomio en un punto, también indeterminado 0 sobre 0. Entonces aquí tenemos raíces cuadradas. Lo primero que hay que hacer es tender el límite. Dice, bueno, límite cuando x tiende a 4 de raíz cuadrada de x menos 2 sobre x menos 4. Entonces tendemos el límite primero que todo. Esto va a ser igual, vamos a tenderlo de una vez. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 menos 2 sobre 4 menos 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces aquí nos va a quedar 2 menos 2, 0, 4 menos 4, 0. 0 sobre 0, una indeterminación. Pero esta indeterminación 0 sobre 0, en este caso de raíces cuadradas, lo podemos resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, mire, aquí la teoría, ¿qué nos dice? La teoría nos dice, conviene multiplicar y dividir por el conjugado de la expresión en donde aparece la raíz. Conviene multiplicar, esta es la clave de aquí. Conviene multiplicar y dividir por el conjugado de la expresión donde aparece la raíz. Esa es una estrategia, se llama. Uno en matemática dice, no, vamos a aplicar la conjugada. Entonces, ¿cómo se aplica la conjugada? Fácil. El límite, cuando x tiende a 4, de raíz cuadrada de x menos 2 sobre x menos 4. Entonces, vamos a aplicar la conjugada. La raíz, ¿dónde aparece? La raíz aparece en el numerador, en la parte de acá de arriba. Entonces, el límite, cuando x tiende a 4, colocamos esto mismo, raíz cuadrada de x menos 2 sobre x menos 4 por, y aquí donde aparece la conjugada, aquí dice, conviene multiplicar y dividir por el conjugado. Entonces, ¿cuál es la conjugada de raíz cuadrada de x menos 2? Pues es la misma expresión con una pequeña diferencia, que el conjugado invierte el signo, o sea, aquí es menos, aquí queda más. Entonces, esta expresión acá, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Al yo multiplicar, como estos son fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador, ¿sí? Fíjense que este raíz cuadrada de x menos 2, raíz cuadrada de x más 2 es una diferencia de cuadrados. O sea que esto me va a quedar límite cuando x tienda a 4, que sería raíz cuadrada de x elevado al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado. Esto que está aquí lo transformé en una diferencia de cuadrados. Sobre x menos 4 raíz cuadrada de x más 2. Entonces, esta x se cancela con este 2. Me va a quedar aquí límite cuando x tiende a 4. Entonces aquí me va a quedar x. Y este 2 al cuadrado me queda 4. Sobre x menos 4 y raíz cuadrada de x más 2. Entonces, mire que ya aquí puedo cancelar, vea, puedo cancelar este x menos 4 y este x menos 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Aquí ya vamos a borrar acá atrás. Vamos a borrar acá atrás para que me dé espacio. Para que me dé espacio. Bueno, entonces al cancelar estas expresiones, me va a quedar lo siguiente, me va a quedar igual. Límite, cuando x tiende a 4, arriba pues me queda 1, sobre raíz cuadrada de x más 2.
Entonces, fíjese, primer paso, usted calcula el límite. Si le da 0 sobre 0 y está usando raíces, entonces multiplique y divida por el conjugado. Y después que usted cancele, mire, después que usted cancele es que va a atender el límite. Entonces esto es igual a 1 sobre, reemplazo la x por el 4, raíz cuadrada de 4, más 2, esto es igual a 1, la raíz cuadrada de 4 es 2, más 2, y 1, un cuarto, ¿verdad? Entonces, analice lo siguiente, que cuando x tiende a 4, esta función sería un cuarto, siempre y cuando tengamos que hacer esta cancelación, dado que x tiende a 4, pero x no es 4. Esta temática fue abordada del libro El Estudiante, Matemáticas 11 de la AROS, equipo editorial SM. Muchas gracias por estar atentos. Nos vemos en la próxima.